Estamos entonces para conversar ya con el diputado Rubén Oyarzo. ¿Lo tenemos ya? Hola, hola Rubén, ¿cómo está? Muchas Hola, gracias. bien, gracias. ¿Cómo estás? Buenos días y feliz año, Carla. Muy buenos días. Gracias por darnos este espacio para conversar. Sé que estaba en sesión y se dio el tiempo para conversar con nosotros aquí en Emprendidos. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Le queremos hacer varias preguntas, la verdad, Hay hartos porque, temas. ¿cierto? Partamos porque vamos a hablar de la reforma de pensiones y el apoyo al polémico autopréstamo. Diputado, ¿cuál es su opinión frente a este autopréstamo? O sea, aquí hay que ser bien claro y bien sincero. Hoy día el gobierno no ha llegado con ninguna ayuda concreta a la ciudadanía. Estamos entrando en una recesión. El costo de vida está altísimo. Los combustibles están caros, ir al supermercado es un suplicio, y la gente lo que está usando hoy día es tarjetas de crédito para comprar, para alimentarse. Sí. La gente está haciendo la bicicleta con las tarjetas de crédito y las tasas de interés están altísimas. Entonces, una de las opciones que nosotros vemos al que hay una ausencia de soluciones de parte del Estado es un autopréstamo en el cual, con mi propia plata, poder financiarme sin intereses y con cómodas cuotas, porque esa plata nosotros hoy día la tenemos para pensiones, pero Sí. sabemos que las pensiones son malísimas y lamentablemente no hay ninguna solución del Estado. El Estado prometió, el gobierno prometió entregar una batería de soluciones a la ciudadanía por la crisis que viene el 31 de diciembre del 2022 y a la fecha no hay nada. Sí, Claro, exactamente. es difícil, bueno, por un lado se logra entender que hay una necesidad en la población, que estamos con serias dificultades. Por otra parte, el gobierno se compromete, pero ¿qué medida podría plantear el gobierno que no nos genere inflación? Porque en este momento, ya sea un autopréstamo o ya sea un bono, nos va a generar un problema. Sí, sí, nos puede generar un problema efectivamente, pero va a ser mucho menor que un retiro, por ejemplo. Claramente, sí, es verdad. Entonces, aquí lo que pasa es que si no tenemos soluciones concretas para la ciudadanía, el problema va a ser que va a haber gente sobreendeudada, que ya está de hecho, con intereses altísimos, y hay que tener en cuenta también que viene una recesión y que ya estamos viviendo una recesión Sí. importante, que Chile va a ser el único país de la región que va a decrecer. O sea, eso no es menor. Va a haber cesantía, va a haber problemas y lamentablemente tenemos que adelantarnos a esas cosas. Pero no vemos tampoco una voluntad de parte del gobierno con entregar soluciones a la ciudadanía. Ahora, diputado, pero ¿cómo sería la fórmula para que funcione este supuesto autopréstamo, ¿cierto? Y que la gente lo pueda devolver, con qué, si es con intereses, sin intereses, si realmente podría ser que lo devolvieran. Hay gente que ¿Cómo quizás... asegurarlo en realidad? ¿Cómo asegurar asegurarlo? esa devolución? Primero, este autopréstamo es sin intereses. Ya. Segundo, la devolución puede ser con una sobrecotización. Ya. Una sobrecotización, hoy día nosotros cotizamos el 10%, que la gente elija 1 o 2 o 3% más de esa cotización para devolver ese autopréstamo. Ahora, es por eso que también colocamos que fuera con 60 meses, o sea, 5 años. A Porque 5 pueden haber años. lagunas, puede Claro. estar un periodo la persona sin trabajo y después vuelve a trabajar. También pensamos en la cotización porque, por ejemplo, la gente que boletea también tiene que pagar una cotización para su jubilación. Sí. Entonces ahí también lo puede devolver. Gente que quedó sin trabajo y empezó a boletear, por ejemplo. Entonces hay distintas opciones para esta devolución. Ya. Y eso se va a encargar el empleador al pactar con el trabajador cuánto va a ser el porcentaje que quiere devolver. Y eso lo va a ver cada persona viendo su condición económica. Sí. Puede ser 1%, 2%, 3% más de la cotización. Ahora, Y una vez que devuelva todo este dinero, puede volver a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, muchos emprendedores pueden usar ese dinero que está en la AFP para poder renovar mercadería, poder emprender nuevos negocios y lo va a devolver a través de las cotizaciones. Ahora, ¿bajo qué figura se aseguraría
que las personas devuelvan en esta sobrecotización. Estamos hablando que no hay posibilidad que algún chileno pida el autopréstamo y después diga, ¿sabes qué? No lo devuelvo porque es plata mía. Claro, porque finalmente, o porque no la tengo. O porque no la tengo también. O sea, mira, a eso habría que buscar la forma de cómo evitar eso, o quizás incluso, por ejemplo, hay gente que ya tiene 55 años, que es difícil que vuelva a trabajar y en los fondos tiene, no sé, 10 millones de pesos, lo que va a significar que al final va a sacar una pensión muy baja. Muy baja. Nada. Mejor que retire los 10 millones de pesos y que no vuelva a cotizar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el fin? Mejor que ocupe ese dinero y que emprenda un negocio, que lo dé para un pie, para una casa. No sé, estoy pensando. ¿Te fijas? O sea, pueden haber muchas opciones. Mira, te voy a contar el caso, por ejemplo, de don Marco, que es una persona de 60 años que estaciona vehículos en Carmen con Arauco en Santiago Centro, y él tiene a su señora enferma. Para poder operarla, la llevó al servicio de salud público y lamentablemente está en lista de espera, y ustedes saben cómo funciona en nuestro país en ese sentido. La lista de espera es eterna. Sí. Para poder operarla en el sistema privado necesita 5 millones de pesos, que no los tiene. Él me dice que con el autopréstamo esos 5 millones de pesos los puede financiar, opera a su señora, queda bien de salud, queda mejor como está obviamente hoy día, y soluciona un problema que tiene hoy día. ¿Te fijas? Claro, lo que pasa es que sí, en ese sentido, a ver, yo creo que mucha parte de la población en Chile tiene problemas que necesita resolver hoy, y eso es evidente. Pero este es un sistema que, si todos sacáramos la plata que hay ahí, ¿cómo? Porque esa plata finalmente lo que se hace se invierte. Esta plata no quedan ahí, uno las deja ahí bajo, no están bajo el colchón. Esa plata se invierten para que generen intereses. Evidentemente, esto es un tema económico súper, obviamente que tiene que funcionar así. Entonces, ¿qué pasaría si estas platas no están? ¿El sistema cómo sigue funcionando? O sea, mira, primero, el proyecto del Partido de la Gente no es sacar el 100% Ya. de la plata. Eso es lo primero, pongamos las bases. Nosotros hablamos de un 15%, pero incluso nosotros creemos que estamos abiertos a poder negociar que sea un 10, que sea un 5, pero queremos que lleguen soluciones concretas y dinero efectivo a las personas, claro, porque hoy día están pasándolo mal, la gente lo está pasando mal. Tú vas a la feria y mucha gente dice, diputado, necesito más días a trabajar, porque si trabajo un martes, un viernes y un domingo, no me da, porque la gente está comprando menos, y además necesito renovar mercadería, y no tengo ese dinero. Sí, directamente sí, estamos claros que se necesita una ayuda directa. Yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, porque la gente de verdad, sí, lo está pasando demasiado mal y se necesita algo ahora. Pero evidentemente los cambios, como por ejemplo la reforma de pensiones, la reforma tributaria, que son finalmente cambios que van a ser a largo plazo, porque esos son los cambios que necesitamos. En general, las cosas para que haya un cambio real son a largo plazo. Hoy día se necesitan cosas ya, y eso estamos todos de acuerdo. Ahora el formato, cómo se vaya a presentar y cómo sea, tiene que ser muy cuidadoso. Ahora, bueno, se está discutiendo este autopréstamo. También, por otra parte, el gobierno presentó los famosos FOGAPE. ¿Siente que estamos al debe con las ayudas para la población en este momento? Totalmente. O sea, todo esto nace porque faltan ayudas sociales. El gobierno se comprometió al 31 de diciembre a entregar las ayudas sociales por la crisis que viene económica del año 2023, de este año. Y hasta la fecha no hay pasado nada, no, todavía no. No, entonces, es verdad. De hecho, nosotros pensábamos que ayer en la Comisión de Constitución el ministro iba a presentar la batería de soluciones. Pero fue solamente a confundir a la gente, fue solamente a faltarnos el respeto a nosotros los parlamentarios que queremos ayudar a las personas. ¿Por qué, en qué punto específicamente sientes que se le faltó el respeto a ustedes por parte del ministro? Ellos dijeron, primero el ministro dijo que era un autoengaño, que la gente no iba a devolver el dinero, que el proyecto era malo, siendo que este mismo proyecto del autopréstamo ellos lo tienen en la reforma previsional, y que no estaba clara la forma de devolver el dinero. O sea,
el ministro criticó nuestro proyecto de autopréstamo que fue presentado en marzo del 2022, siendo que lo incorporó en la reforma previsional. Sí. Ahora, con respecto al sistema FP, ¿cuál es su opinión? ¿Que deben continuar? ¿Que deben desaparecer? O sea, la AFP, lamentablemente, ya el proceso está muy desprestigiada. Creemos que debe haber un cambio de la reforma previsional. Nosotros sí creemos en que el 6% que adicional que se quiere agregar a la reforma de pensiones debe ser de cuenta individual. Y eso nosotros lo hablamos como partido de la gente, el 6% tiene que ser a cuentas individuales y la gente debe elegir qué sistema quiere, si quiere un sistema estatal o un sistema privado, pero tiene que estar la opción de que existan estos dos, claro. O sea, las personas tienen que elegir. Nosotros no nos cerramos a que haya un sistema de pensiones estatal, pero no creemos que haya que cerrar tampoco el sistema privado. Para allá iba para yo. la pregunta. Sí, te iba a preguntar eso, si estabas de acuerdo finalmente con un sistema privado o desconfías, por ejemplo, que hay una desconfianza, ¿cierto? Que tiene que ver cuando te hablan de un sistema estatal. Hay un tema ahí claramente de desconfianza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Obviamente, o sea, ya todos los chilenos vimos lo que pasó con el Corralito y lo que pasó en Argentina, entonces obviamente la desconfianza va a estar. Es por eso que yo creo que debe haber un sistema mixto en el cual la gente elija dónde poner su dinero. Si la gente quiere poner su dinero en una AFP o sistema de gestión previsional estatal, que ellos libremente elijan, o si quieren en el sistema privado, perfecto. Yo coloco mi dinero en el sistema privado, pero que la gente elija. Eso es lo que nosotros creemos siempre, en la libertad. Ahora, claro, estas diferencias, estas discrepancias con respecto a la reforma del sistema de pensiones es bastante drástica, porque por un lado se propone justamente este sistema donde ese 6% iría a otra parte, no iría justamente a la cuenta de ahorro previsional tradicional, si queremos calificar de alguna forma. Y con esa dificultad y con esas diferencias tan drásticas, ¿se podrá llegar a un acuerdo? ¿Podrá ver la luz esta reforma? Se está discutiendo. Mire, yo creo que hay voluntad para cambiar las cosas. Creo que los detalles son más mínimos que se deben solucionar. Y vemos que ya se abrió el gobierno para ver un sistema mixto. Vemos que también se abrió a que no sea el 6% todo a un sistema solidario. Entonces yo creo que sí va a llegar a buen puerto la reforma previsional, todo cediendo y con voluntad política. ¿Y tú crees usted cree finalmente que hay suficiente acuerdo como para aprobar en general durante enero la reforma del sistema de pensiones en el país este mes? En enero no creo. Yo creo que esto recién va a estar saliendo en mayo. Ya. Sí, bueno, es un proceso, va a ser un proceso largo, pero de todas maneras hay acuerdos porque ¿cómo se va a ejercer la presión también al gobierno para que salgan de algún modo estas ayudas directas que se necesitan urgentemente? ¿Creen que en ese sentido se va a llegar a algún acuerdo? Esperemos que se llegue a algún acuerdo. El ministro ahora prometió que iban a haber soluciones antes de marzo. Hay que ver qué pasa. Ahora bien, por ejemplo, está también la voluntad por el tema de las pensiones. Hoy día se vota la ley corta de PGU, por todo el problema de entrega que hubo con la PGU, que mucha gente no pudo sacar su dinero por problemas administrativos. Exactamente, sí, hay muchos dineros que quedaron ahí. ¿Qué pasa con esos dineros? Porque efectivamente, al parecer, cuando tuvimos acá a un no recuerdo si era un senador, sí creo que fue senador, que nos comentaba que finalmente, claro, las platas no son retroactivas, o sea, uno no puede ir y sacar lo que ya no lo... El que no sacó perdió El que no sacó perdió. En buen chileno. Y eso es lo que estamos ahora viendo para que sea así, porque mucha gente quedó sin su dinero, siendo que le correspondía, por temas administrativos. Es por ende que estuvo la voluntad y estamos sacando esta ley corta de PGU, que hoy día la vamos a votar en la Cámara de Diputados.
Fantástico. Lo que me sorprende y me llama la atención porque para mí el Partido de la Gente es prácticamente un partido de oposición. En realidad tiene una visión bastante crítica con respecto a las gestiones que se están haciendo por parte del oficialismo. Pero por otra parte destaca que se está llegando a la capacidad de generar acuerdos. ¿Cree que la oposición va a poder seguir trabajando con el oficialismo de la forma que debería por ver un mejor Chile? Mira, nosotros en realidad no somos oposición ni tampoco somos oficialistas ni de gobierno. Nosotros vamos a ser críticos con el gobierno porque nuestro centro es la gente. Y nosotros siempre dijimos que somos un partido de colaboración, pero eso no quita de decir las cosas como corresponden. Si el gobierno está haciendo mal las cosas, nosotros vamos a ser muy críticos. Pero siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en favor de las personas, porque ese es nuestro centro. Ahora bien, si la oposición llega a acuerdos con el gobierno, me parece bien, porque aquí hay que pensar por los chilenos. Los chilenos y chilenas son los primeros. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nuestro país. Y si al gobierno le va bien al país. Ahora, si el gobierno lo está haciendo mal, hay que ser críticos y duros con ellos. Y en este minuto yo creo que el gobierno lo está haciendo pésimo en ayudas directas para las personas, porque no lo hay. Sí, diputado, pero ¿usted ha visto un cambio en el camino, en el timón del gobierno a abrirse, ¿cierto? Y a poder mejorar realmente la economía de nuestro país, porque, claro, estamos viviendo un momento muy, muy complejo y el 2023 también se viene muy, muy difícil Muy y se duro, habla sí. de que a mitad de semestre, supuestamente, ¿cierto? El segundo semestre de este año, las cosas van a empezar a repuntar, igualmente teniendo una inflación del más del 5% a final del 2023. Claro. Entonces, usted... Y ese es optimista. Exacto. Siendo positivo. Siendo positivo. Entonces, ¿ve una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace? Mira, si tú me preguntas a mí, yo sinceramente no lo veo. Y espero que mejore esto por el bien de todos. Hay cosas que son muy contradictorias, hay señales que son muy contradictorias. Para poder mejorar la economía necesitamos seguridad, porque yo no saco nada con poner negocios si me van a estar asaltando todos los días. Lógico. Y lamentablemente las señales de seguridad creo que son erróneas de parte del gobierno. Por otro lado, vemos que tampoco llegan con la ayuda y somos el país que va a decrecer en la región, el único país que va a decrecer. Entonces, las señales concretas que muestra el gobierno, a mi parecer, no corresponden para la condición que estamos viendo. O sea, aquí el Estado tiene que estar presente y lamentablemente el que administra el Estado es el gobierno actual y creo que lo está haciendo mal. Ahora, es bastante específico cuando dice el gobierno lo está haciendo pésimo. ¿De qué forma el gobierno podría enmendar el camino? ¿Cuáles son las principales urgencias que tendría que atacar más allá de las ayudas sociales que en este momento son una necesidad? Pero, ¿qué debería hacer el gobierno para poder encontrar una carta de navegación que lo lleve a buen puerto? Seguir lo que dicen todas las personas. Las dos grandes problemáticas que tiene la ciudadanía es seguridad y la economía. Y centrarnos en eso. Centrarnos en eso. O sea, por ejemplo, el gobierno tenía una mesa de seguridad en la cual quería sacar medidas contra los delitos. Pero el 31 de diciembre el presidente indulta a gente que cometió delitos. O sea, son contradictorias las señales. Y ese es un problema. Interesante. Y qué bueno que puso el tema, diputado. ¿Cuál es su opinión referente a los indultos que acaba de hacer el presidente Boric? Un error político tremendo, innecesario. A la gente, de verdad, yo creo que le muestra una señal errónea de cómo hay que ver el tema de la seguridad. Si bien es una facultad del presidente indultar, creo que no es el momento porque estamos viviendo la peor crisis de seguridad dentro de 30 años, fácil, en el cual vemos homicidios por todos lados, importamos delitos como el sicariato, crimen organizado, en el norte está la escoba con el tema, vemos terrorismo en el sur y lamentablemente no se hace nada. Claro, yo lo conversaba hace unos días con otro personaje vinculado al área política, porque, bueno, ahora estamos hablando de estos 13 indultos, pero también revisemos un poco la historia. Desde el año 90, con Patricio Aylwin, 962 indultos.
y cada gobierno ha tenido una cantidad considerable de indultos y también estamos hablando de personas que cometieron delitos como parricidio, narcotráfico. Ahora, ¿no será el momento de replantear este atributo del presidente y ver si se mantienen los indultos futuros? Mira, nosotros como Partido de la Gente vamos a sacar un proyecto de ley en el cual queremos que la facultad del presidente de la República de indultar se elimine. Así de simple. Sí. Sí, y aparte que hay un... La verdad es que no he estudiado como caso a caso y son demasiados, pero al menos lo que se dice es que los indultos dados anteriormente tenían que ver como que ya las personas estaban a punto de morir o por un sistema, porque tenían alguna enfermedad. No, esos fueron los indultos de Sebastián Piñera. Eso fue lo de Sebastián Piñera. Porque fue en el contexto de la pandemia del COVID. Pero Ya, los sí. indultos anteriores, claro, había otros casos. Claro, porque o sea, yo lo sentí tan erróneo en lo que hacer un indulto, más encima en la fecha que se hizo. Claro. Fue como, tú decís, Ahora, pero no se el entiende. escoger esta fecha, ¿habrá sido para que en buen chileno esto pase piola? Mira, no pasó piola. No pasó piola, pero ¿no habrá sido el intento para que hubiese pasado? Claro, si lo hicieron con ese sentido, no funcionó, claramente. Y no lo desconozco, no sé, yo creo que fue un gustito que se dieron que lamentablemente es un nuevo error de parte del gobierno. Y así es simple, o sea, aquí hay que decirlo bien, en concreto. El día de anoche salió un reportaje en un canal de televisión en el cual hablaban de una persona específica que había recibido el indulto y era un delincuente habitual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué entregarle un indulto a una persona que es reiterativo? ¿Por qué entregarle un indulto a una persona que es del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que ya había sido indultada anteriormente? Sí, la verdad es que es súper contradictorio y claro, a todos, yo creo que los que no conocíamos mucho de las personas que se indultaron, yo me dediqué a estudiar y ver la situación y en realidad es muy extraño porque también el presidente se puso en un tema como medio de guerra con el sistema judicial, con el Poder Judicial. Aparte que según entiendo por la historia, el indulto en Chile tiene relación con la pena de muerte. Entonces, en el momento que en Chile se elimina la pena de muerte, quizás era innecesario mantener esa medida. Claro, por eso nosotros como Partido de la Gente vamos a sacar ese proyecto de que se elimine la facultad del presidente de indultar, porque creemos que ya a esta altura del partido la justicia hace su trabajo. De hecho, la Corte Suprema sacó un comunicado al respecto, primera vez que yo veo esto, y me parece, por decirlo un poco, insólito. Sí, de hecho, bueno, el presidente tuvo que salir después a decir que él finalmente no estaba jamás en contra del Poder Judicial y que ellos hacían lo que debían hacer y tenían el poder que tienen, evidentemente, y que él no puede pasar por sobre ellos, pero claramente al decir que también dio su opinión clara con respecto a uno de los indultados y que él decía que finalmente había sido un juicio que no estaba, que él no estaba de acuerdo, porque a él le parecía que no era justo, que él de verdad no había cometido el delito. Entonces, como, claro, es muy extraño. La verdad que son señales muy malas. Malas, totalmente malas. Y ahí nosotros como Partido de la Gente vamos a ser muy críticos, porque queremos que se hagan las cosas bien. Y yo creo que esas señales perjudican y confunden a la gente, porque por un lado vemos que queremos trabajar contra la delincuencia, trabajar contra los narcotraficantes, contra el crimen organizado, pero por otro lado vemos que hacemos perdonazos a delincuentes. O sea, es muy contradictorio, ¿te fijas? Entonces, lo único que hace el presidente con esas decisiones es confundir a la ciudadanía. Ahora, esto de los indultos derivó en que algunos parlamentarios de oposición decidieran retirarse de la mesa de seguridad a la cual lo había convocado el gobierno. Claro. A título personal, como diputado, Rubén Oyarzo, ¿es prudente que se haya retirado algunos parlamentarios o tendrían que haber mantenido el diálogo? Mira, ellos están en libre derecho de hacer lo que estimen conveniente. Nosotros como Partido de la Gente no vamos a salirnos del diálogo de la mesa de seguridad por el simple hecho que creemos que hay que estar ahí presente para poder decirle, oye, esto está mal, esto no corresponde, esto tenemos que hacerlo así y así. Claro. O sea, yo creo que es mejor estar presente y hacer las críticas adentro
si es que lo están haciendo mal, obviamente, no criticar por criticar, sino que decir lo que la gente está pensando adentro que afuera. Claro, porque finalmente esa presión, claro, de algún punto de vista se puede mirar como una presión, ¿cierto? Pero por otro Sí, lado es no sumar también, porque lo que queremos es que se pongan de acuerdo y que el tema de seguridad es fundamental y es lo que conversamos, ¿cierto? es Al la día a prioridad día. número uno. Exactamente, entonces eso no debe salirse, yo creo, de la línea de que sea el punto más importante. Entonces, claro, las presiones se pueden ejercer de otra manera, pero cuando uno ha llegado a ciertos acuerdos, eso hay que respetarlos, me parece. Y en ese sentido creo que no es bueno que nos suma el salirse de esta mesa de conversación que Sí, es tan importante. nosotros por lo menos así lo vemos y por eso vamos a continuar en la mesa, sin embargo, diciendo las cosas como son. Sí, exacto. Y claramente dejando en claro que no estamos de acuerdo con un indulto a delincuentes, a gente que fue juzgada y gente que cometió delitos contra pymes, cometió delitos contra la gente, contra funcionarios públicos, contra bienes públicos que usamos todos. Y eso no corresponde. Diputada, le quiero hacer una pregunta más personal que tiene que ver con cómo usted está viviendo el sistema, este ecosistema de la política. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está contento? ¿Cree que vienen los cambios que se requieren? ¿Cómo se siente usted personalmente? ¿Cómo ha sido la experiencia? Mira, ha sido una bonita experiencia. Creo que son cambios importantes que una persona común y corriente que trabajaba como todos los chilenos en el sistema privado, que viene de población, que no conocía el mundo político porque yo no tenía ninguna experiencia política antes de esto, esté en la política y mi opinión y la opinión de la gente, que es la idea que yo quiero representar, valga, creo que es importante y creo que estos cambios son necesarios porque tenemos que humanizar la política, tenemos que ver la realidad. Muchas veces aquí hay gente que lleva años en política o que son familias de política que están desconectados de la realidad. Sí. Están desconectados de levantarse temprano, tener tacos, demorarse una hora, llegar a tu trabajo, sacarte, en el buen chileno, como se dice, la cresta trabajando para poder sacar adelante a tu familia. Hacer la fila en el Cefam. Sí, bueno, yo creo que esa realidad es importante transmitirla acá. Totalmente. Diputado Rubén Oyarzo, muchas gracias por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros aquí en Emprendido. Le deseamos que tenga un muy buen día y un muy buen año. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy amable, gracias por la invitación y un feliz año a toda la gente que nos está mirando y a ti un feliz año también. Que sea un gran año para ti y tu programa. Muchas gracias.